Vamos a continuar con nuestra serie que inicié hace un par de domingos, el propósito de la iglesia. Y el tema de esta hora se titula Hacia una iglesia eficaz. Ya vimos que Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el que dirige. Debemos de ser guiados por la cabeza que es Cristo, porque Él es el salvador de la iglesia, Él es el dueño. Nosotros los pastores no somos los dueños de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Ustedes, nosotros, los creyentes. Él es el que edifica la iglesia, el que la construye, el que la fortalece, la protege. Usted está protegido por Cristo y los ángeles de Dios están alrededor de los que le temen. Y Él es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. No son nuestros métodos ni nuestras estrategias. Y una vez que nos salva, Él nos planta en una congregación local. En este caso, Casa de Oración, los que vienen aquí, pero hay miles de iglesias alrededor del mundo. Y Dios las injerta allí, las planta en esas congregaciones para que allí se les enseñe la palabra de Dios, porque la iglesia es la guardadora de las verdades del Evangelio. Y para que la iglesia funcione, Cristo dejó muy establecido también los pasos a seguir en cuanto a la disciplina de los hijos de Dios. Y la encomienda de Cristo fue: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces, la iglesia es la proclamadora del Evangelio. Cuando un pastor en alguna iglesia local X ignora o desatiende estas verdades, es cuando las iglesias entran en una crisis constante. Siempre están en crisis, siempre están en problemas, la gente no crece. La gente comienza a desfallecer o simplemente al ignorar estas verdades sobre la iglesia, simplemente se dejan llevar por las modas evangélicas. Porque está de moda que hoy les tiramos el saco y luego después que le sale aceite y luego que cae polvito del cielo. Y siempre andan así con cositas de esas, ¿no? Pero una iglesia que está en crisis constante es donde el pastor no entiende o no ha entendido o se ha desatendido del plan de Dios para la iglesia que le dio a pastorear. Y a veces el pastor parece más una ambulancia espiritual, parece más un bombero espiritual, apagando ahí los fuegos, se andan prendiendo. Pero hay una pregunta aquí: un pastor en una iglesia X, los pastores en las iglesias, ¿debemos ser una ambulancia espiritual o bomberos, o debemos hacer un trabajo más fundamental? Porque fíjense que un pastor en cualquier iglesia no debe tratar de suplir él personalmente las necesidades de cada uno. Eso es imposible. Eso no es posible a menos que tenga 10 ovejas, y ni así se les va a ver negras, ¿verdad? Y aparte, si son ovejas negras, pues imagínense. No, mire, el pastor, según la Biblia, debe de apacentar. Esta palabra apacentar es nutrir, alimentar. Y también debe de supervisar al rebaño, y de ahí es donde se deriva la palabra, o de donde viene supervisar, viene de la palabra obispo. Eso significa uno que supervisa que la gente, en este caso, y el trabajo espiritual, esté nutriendo a las ovejas del rebaño. Y hay una escritura en Hechos, si va conmigo, capítulo 6, versículo 1, donde vamos a ver que esto que estoy diciendo tiene su sustento bíblico, y de cómo la iglesia, cuando comenzaba, el Espíritu Santo fue guiando a los apóstoles para establecer los principios que nos rigen el día de hoy, para que la iglesia local, las iglesias y la iglesia de Cristo alrededor del mundo sea eficaz, funcione con el propósito que Él diseñó desde un principio. Dice Hechos 6, versículo 1. Dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Ellos ya tenían el entendimiento de que si había alguna viuda en la iglesia que no tuviera hijos, no tuviera familiares, que estuviera sola y no tuviera sustento, la iglesia debía de ocuparse en su sustento. Entonces ellos empezaron a descuidar
los comedores donde les daban de comer a las viudas. Comenzaron a descuidarlos. Entonces dice el versículo 2, fíjese lo que sucede. Los 12 discípulos, los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, fíjese lo que dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pregunta, ¿servir a las mesas será algo deshonroso? No, simplemente es un trabajo secundario que no, según la Biblia, no corresponde a los pastores. Los pastores deben de dedicarse al estudio de la palabra de Dios para preparar el alimento espiritual con que van a nutrir al cuerpo de Cristo. Versículo número 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ahí vemos cómo ellos comenzaron a preparar gente, cómo empezaron a delegar para que la iglesia local funcionara. Versículo 4. Y nosotros, dijeron los apóstoles, nosotros vamos a hacer algo. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué los pastores en las congregaciones debemos de persistir en la oración? Porque la oración es la comunión con Dios, pero es donde recibimos la guía, las instrucciones de la cabeza para dirigir su iglesia. Y el ministerio de la palabra es el estudio sistemático, profundo, responsable de la palabra de Dios. Y a mí me preocupa cuando invitamos a algún pastor, te invitamos a una reunión de oración y dicen, no tengo tiempo. No tienen tiempo. Si ese es nuestro trabajo, básicamente. En el grupo donde yo me reúno para estar orando al Señor, nos reunimos aproximadamente entre las 8 a las 1, a veces a las 2 de la tarde, y oramos. Adoramos a Dios y escudriñamos la palabra. Y a veces invitamos a algunos, oye, te invitamos, y dicen, no, pues no tengo tiempo. No, ustedes nada más pierden el tiempo allí. Entonces yo pregunto, ¿cómo estarán esas iglesias? Donde los pastores no han entendido que su trabajo primordial es persistir en la oración y en el ministerio de la palabra, dice. Entonces escogieron allí a unos que vienen allí los nombres, los presentaron ante los apóstoles, les impusieron las manos, y dice el versículo 7, que es el resultado de ordenar la iglesia. Escuchen, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los apóstoles pues entendieron lo que muchos apóstoles de hoy, evangelistas de hoy, profetas de hoy, pastores de hoy y maestros de hoy no hemos entendido o no queremos entender. Pero al no entenderlo o desatenderlo, los que sufren son las ovejas. Vamos a estudiar Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15. Voy a leer, pero enseguida vamos a tirarnos un clavado para profundizar. Vamos a escudriñar para aprender. Escudriñar significa cavar profundamente, cavar pozos, porque resulta que las riquezas de la tierra, ¿dónde están? Enterradas. El petróleo está bajo tierra, ¿sí? Los minerales, los metales como el oro están bajo tierra. Entonces, a eso se refiere cuando Jesús dijo, escudriñad las escrituras, es decir, escarben, no sean superficiales, busquen los tesoros que están en lo profundo de Dios. Vamos a leer pues, Efesios 4:11. Y él mismo, o sea Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué más?
para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Con qué propósito? Hasta que, o ¿cuál es la meta? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué más? Y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué más? A un varón perfecto. Todavía hay más. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Ok, vamos a estudiar esto profundamente. Dice el versículo 11 que Cristo, Él mismo constituyó, estableció, llamó, estableció, preparó, los trató, los formó, los puso como columnas de la iglesia. Apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Con un propósito. ¿A fin de qué? ¿Con el propósito de qué? Con un trabajo que tienen que hacer estos ministerios principales, fundamentales en la iglesia de Cristo. ¿Cuál es ese trabajo? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Santa Teresita del Niño Jesús? ¿O usted? Díganlo con convicción. Ok, entonces ustedes son los santos. Ahora, ¿quiénes los van a perfeccionar? Ahorita explico lo que es perfeccionar. ¿Quiénes? Los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, ¿qué es perfeccionar? Viene del griego katartizo, que tiene múltiples significados muy interesantes como restaurar. Y esta restauración viene a través, este perfeccionamiento y restauración viene a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Significa hacer aptos. ¿Cómo vas a ser apto para ser un buen marido si no se te enseñan las instrucciones de la Biblia? Para ser un buen ministro, para ser un buen empleado, para ser un buen empresario, para hacer las cosas bien. ¿De dónde viene esa aptitud? De la enseñanza y predicación de la palabra de Dios. También significa preparar, significa capacitar. ¿Cómo se capacita? ¿Contrayéndoles unos motivadores? No, predicando la palabra de Dios. También significa perfeccionar, instruir en los caminos de Dios, en las sendas antiguas, en la doctrina sana. Significa reparar. Cuando alguno se sale del camino y se volcó el auto, se mete al taller y se repara. Cuando alguno se sale del camino, hay palabra de Dios para restaurarlos, repararlos y que continúen en su camino en Cristo. También significa ajustar. Entonces, nosotros los pastores, en todas las iglesias, junto con los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, estamos para, repito, hacerlos aptos, prepararlos, instruirlos. ¿Para qué? Y la respuesta está en el versículo 12 mismo, para dos cosas. Número uno, para la obra del ministerio. ¿Qué significa la obra del ministerio? La obra viene del griego ergón, que significa trabajo. Para el trabajo. Significa labor, para la labor. Y significa también ocupación. Para la ocupación, el trabajo y la labor, ¿de qué? Del ministerio. Ministerio viene de la palabra griega diaconía, que significa servicio, significa ayudar, significa socorrer. Es decir, que Dios diseñó la iglesia local para que al congregarse, los pastores les enseñemos, instruyéndolos, capacitándolos, para que ustedes hagan el trabajo, la labor, la ocupación del servicio de ayudar a todos aquellos que no conocen a Cristo. Porque al no entender estos principios, lo que se enseña a la gente es: traigan gente nueva para que yo les predique. No, ustedes vayan, predíquenlos y ustedes gánenlos para Cristo. Entonces, aquí se les instruye, una instrucción. Mira, es muy común que al final de las reuniones se acerquen personas y digan: oiga, usted es el pastor,
Sí, a tus órdenes. Pues es que vine porque pues me mandaron con usted, que porque usted ayuda. Ah, ¿quién te mandó? Pues aquellos hermanos y tales hermanos. Ah, déjeme enseñarle. O no me vuelva a mandar a nadie para que yo lo ayude. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que si usted ve que su hermano tiene necesidad, si su prójimo tiene necesidad, lléveselo al pastor para que lo ayude él. No me vuelva a mandar a nadie. A mí Dios me manda y me pone enfrente los que Él quiere que yo ayude. O si no, yo le voy a mandar a todos los que me manda Él. Me mandó el pastor para que usted me ayude. Eso no es bíblico. Entonces, por favor, yo le enseño, le estoy instruyendo, capacitando. Porque si yo puedo, les ayudo. ¿Y quién se queda con la recompensa y el galardón? Yo. Y yo no quiero robarles lo que les corresponde a ustedes. ¿Entendieron? Ese es mi trabajo. Ese es nuestro trabajo, enseñarles. Entonces no me vuelvan a mandar a nadie, por bien de ustedes mismos. Ayúdenle ustedes. ¿De acuerdo? Si alguien me vuelve, ya toda la congregación en los 3, 4 reuniones ya les he dicho lo mismo. Si alguien me vuelve a mandar, se lo voy a regresar. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, fíjate, para eso estamos. Para capacitarlos, para que hagan buen servicio, ayuden, socorran. 1 Corintios 15:58 dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, que hasta un vaso de agua que tú des tiene recompensa, dijo Jesús. Entonces, ¿para qué vienen ustedes a la iglesia? Para ser perfeccionados, para que hagan la obra del ministerio con eficacia. Pero hay otra cosa, número 2, para la edificación, versículo 12, del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan que dice Jesús, yo edificaré mi iglesia? Así dice, ¿no? Pero Él diseñó los 5 ministerios para que a través de esos ministerios la iglesia se edifique. ¿Qué significa aquí edificar? Aquí significa fortalecer por medio de la nutrición espiritual. No hay otra manera más efectiva que la iglesia local para que los santos, los hijos de Dios, los cristianos, sean capacitados, instruidos para que sepan qué hacer, cómo servir, cómo orar por la gente, cómo explicarles el plan de salvación, cómo ayudarlos en todo sentido, más que no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Porque de esa manera, al asistir y uno hacer su trabajo, ustedes son fortalecidos por medio del alimento que los nutre. Versículo 13. Todo este perfeccionamiento, trabajo para que hagan bien la obra del ministerio, tiene un plan también. Versículo 13. ¿Hasta cuándo vamos a trabajar los pastores? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué significa esto? Unidad de la fe significa el conjunto de todas las verdades cristianas, de todas las verdades del Evangelio. Es decir, el Evangelio en su forma más completa, siendo enseñada en cada iglesia a los creyentes. Pablo dijo en Hechos 20:27, dijo lo siguiente: yo no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Entonces, un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro que no cumple su ministerio, mejor que renuncie. Porque no es justo que dejemos la oración y la palabra. No es justo. Porque ¿quiénes son los que sufren? Las ovejas. Mejor que renuncien. Miren, yo les doy permiso que vengan papas fritas acá afuera. Así les dije en el desafío del ministerio a muchos pastores que vinieron el mes pasado. Mejor no se dediquen a eso. Si no tienes tiempo para hacer lo que es tu tarea, ¿qué estás haciendo en el ministerio? Y con amor y respeto a los pastores que nos estén oyendo alrededor del mundo. Si no van a cumplir su ministerio, mejor renunciar. Porque no es justo que las ovejas sufran. Y vamos a dar cuentas los pastores. A veces nos sentimos como los diputados en los congresos, con fuero,
que nadie nos toca ni nos hace nada. No, vamos a dar cuentas, hermanos, pero ustedes también van a dar cuentas. Es recíproco. Entonces, ¿para qué estamos los pastores? Para enseñar todo el consejo de Dios, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Escuchen esto, la verdadera unidad, escuchen bien, pongan atención, la verdadera unidad se construye sobre la sana doctrina. No hay otra manera. La verdadera unidad, la unidad espiritual se construye sobre la sana doctrina, sobre lo que enseñó Cristo. Cuando Cristo dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les enseñé. En 1 Corintios 1:10, Pablo, no lo busquen, está llamándoles la atención, regañando a los corintios porque eran muy desordenados. Y esas 2 cartas fueron escritas para meter orden en la iglesia de Corinto. Eran bien desordenados, tenían muchos dones del Espíritu, hablaban en lenguas, pero era un desorden allí. Y Pablo les dice, sean de un mismo pensar, de un mismo hablar, de un mismo sentir, pero eso se refiere a los pensamientos y a la doctrina cristiana. Porque decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de yo soy... Y se peleaban y hacían grupos allí. Y Pablo les dice, no, Apolos murió por ustedes, yo, Pablo, morí por ustedes. Pues la respuesta era no. Entonces agarren la onda, piensen bien. Y Pablo cumplió su ministerio y les instruyó con paciencia para perfeccionarlos, para la obra del ministerio, para que lleguen a la unidad de la fe. ¿Qué más? Versículo número 13, en la parte B, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esta palabra conocimiento, sobre todo, quiero hablar un poquito, viene de una palabra griega, epignosis, que significa literalmente conocimiento pleno, conocimiento más exacto. ¿De quién? De Cristo. Durante la semana pasada recibí correos electrónicos, llamadas por teléfono, personalmente de gente que vieron un programa aquí en la ciudad de Guadalajara, en un canal local, donde en ese programa estaban varios pastores de iglesias en esta ciudad. Uno de ellos se autonombró representante de todas las iglesias de Guadalajara. Yo no sé quién le dio ese nombramiento, pero ahí él se autonombró. Y estaba junto con unos sacerdotes de la Iglesia Católica y otras personas. No sé cuántos vieron ese programa. Y la pregunta era, porque lo que habían dicho allí los pastores y los sacerdotes, dijeron, Dios nos habló y ahora vamos a hacer uno. Vamos a luchar por la unidad. Entonces de aquí en adelante, dice, ya los católicos no se van a convertir a los cristianos, ni los cristianos al catolicismo. Yo quisiera saber cuántos, ¿verdad? Dice, y de aquí en adelante, para caminar en esa unidad, ahora los pastores van a venir a nuestras iglesias católicas y nosotros sacerdotes vamos a ir a las iglesias cristianas. ¿Qué esperarían que nos dijera nuestro señor cardenal de Guadalajara? Juan Diego es nuestro intercesor. ¿Saben qué? Eso no es de Dios, hermanos. Eso se conoce como el movimiento ecuménico. Escuchen, que sacrifican la doctrina sana en nombre de la unidad. Pero ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cómo yo puedo juntarme con un Krishna, con un budista, con uno que dice que tengo 20,000 intercesores? ¿Cómo? No se puede. La misma Biblia se protege a sí misma. Dice, todo aquel que no trae esta doctrina, la doctrina sana, cristiana, no le digáis bienvenido. Así dice. Apartaos de ellos, dice la Escritura. No toquéis lo que no es de Dios, no toquéis lo inmundo. ¿Qué tienen que ver los ídolos
con Dios? Absolutamente nada. Sin embargo, fíjense, ahí está uno de los engaños contemporáneos de Satanás, el movimiento ecuménico, la unión de todas las iglesias. Escuchen bien, porque les va a llegar, esto está tomando mucho auge. Nosotros no creemos en eso. Nos van a tachar de sectarios, nos van a tachar de todo, pero ¿qué vamos a hacer? Porque la verdadera unidad se construye en la sana doctrina. Por eso necesitamos el conocimiento del Hijo de Dios. Necesitamos un conocimiento más pleno, más exacto de la obra de Cristo, de quién es Cristo, por qué obra, por qué trabaja como trabaja, por qué sufren los cristianos en ocasiones, por qué a veces nos pasan tribulaciones, por qué a veces, por todo lo concerniente a la santidad, todo. Y necesitamos un conocimiento más pleno. Este solamente viene a través de escudriñar las Escrituras, y para eso están los pastores, los apóstoles, los profetas, evangelistas, los maestros. Vamos a ver unos versículos. Filipenses 3, 8. Está enseguidita luego allí. Filipenses 3, 8. Vean qué versículo, Conocimiento más pleno de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí ganar a Cristo es tener más conocimiento de Cristo. Todo lo demás no me interesa. Yo quiero conocerlo a Él, porque Él es la cabeza, Él es el dueño, Él es el sustentador, el que suple nuestras necesidades. Yo necesito conocerlo a Él. Yo necesito saber por qué permitió tal cosa en mi vida. ¿Por qué me está dirigiendo de esta manera? Yo necesito un conocimiento más exacto de Cristo. Y Pablo decía, yo tengo todo por basura, con tal de tener más conocimiento de Cristo. Colosenses 1:9. Inmediato, ahí está a la siguiente página. Colosenses 1, versículo 9 y 10. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Pablo oraba por los colosenses. Yo oro por ustedes, pidiéndole a Dios que les dé revelación. Dice, y de pedir por los colosenses que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo voy a saber yo cuál es su voluntad si no escudriñamos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a saber? Es imposible. No hay otra manera de saber cuál es su voluntad si no escudriñamos. Es increíble que personas que tienen 20 años de cristianos, jóvenes que dicen, yo cuando tenía 8 años de edad me entregué a Cristo, hasta me llenó del Espíritu Santo, y ahora tienen 25 años y vienen y dicen, pastor, ¿será de Dios que yo tengo un novio no cristiano? ¿Cómo preguntan eso? O sea, es inconcebible. Algo anda mal allí en esa persona. O no ha sido enseñado, o ha desatendido la enseñanza y no ha crecido. No está lleno del conocimiento de su voluntad. Entonces Pablo dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, que sepan cómo conducirse en su trabajo, en su escuela, en la familia, con sabiduría. ¿Y qué más? E inteligencia espiritual. Así como hay una inteligencia intelectual, también hay una inteligencia espiritual, para acomodar lo espiritual a lo espiritual, para saber discernir entre la mentira de la verdad, entre los falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y los genuinos. Versículo número 10. Todo esto, conocimiento, sabiduría e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Ahí está, para la obra del ministerio. Y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Y luego dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder. ¿Qué poder? El poder de Dios
¿Pero en qué sentido? El poder de la palabra de Dios, hermanos. No hay otro. Entonces, bueno, vamos a Efesios, otra escritura al respecto. Pero en el capítulo 1, versículo 16, está también muy rica esta parte de Efesios 1:16. Dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, continuamente. Gracias, Señor. Gracias por los cristianos efesios. Gracias, nosotros oramos. Gracias por los hermanos de casa de oración. Señor, bendícelos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Para que los llene de carros y casas nuevas? ¿De millones de dólares y se compren un jet? ¿Para eso? Vean por lo que oraba Pablo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría significa una actitud, una disposición a la sabiduría de Dios. Y de revelación, revelar significa descorrer el velo, para ver lo que hay detrás del velo. Entonces, un espíritu de sabiduría, y que les descorre el velo, el Espíritu Santo, en el conocimiento de Él. A mí no me interesa saber otra cosa más que el conocimiento de Cristo. Porque Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Eso es lo que necesitamos conocer, a Cristo. Pero un conocimiento más pleno. Y los que deben de ejercitar ese trabajo de perfeccionar y darles el conocimiento, ¿quiénes son? Los pastores. Ahora imagínense que yo les traigo a un entretenedor, a un cuentachistes, a un motivador, a un milagrero. Pues sí, los va a tumbar y les va a aventar el saco y les van a caerse. ¿Y luego qué? Eso, escúchenme bien, no les ayuda para nada cuando se enfrenten afuera a las tentaciones. No va a haber nada de dónde agarrar el Espíritu Santo de tu espíritu si estás todo debilucho. Pero ¿cómo te caíste y cómo te reíste? Y el diablo te sale y se da unas carcajadas sobre ti, porque son cristianos débiles, no están nutridos, cristianos anoréxicos, iglesias anoréxicas que dejan de comer el verdadero alimento porque según ellos engordan y se dedicaron a comer cualquier cosita. Llega un momento en que el cuerpo ya no recibe alimento, y por más que se lo quieren dar a la persona anoréxica, el estómago literalmente rechaza esa comida y la persona muere de desnutrición. Así hay muchas iglesias y muchos cristianos anoréxicos, hermanos, porque no les dan la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchan la palabra de Dios, el bistec lo rechazan, no se lo pueden comer porque están anoréxicos. Y no es justo que las ovejas se mueran de anorexia. Los culpables somos los pastores, porque nuestro trabajo es alimentarlos con la palabra de Dios, que es la que actúa en los cristianos para que den fruto. ¿Qué más dice? En el conocimiento de Él, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, aclarándoles en el entendimiento para que sepáis, que no sean ignorantes, cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pero cuando leemos y oímos del poder de Dios, lo primero que hacemos es reducir el poder de Dios a que la gente se cae. Ay, hermanos, por el amor de Dios, eso no es el poder de Dios. Puede ser una manifestación, pero es mínima del poder de Dios. ¿Saben a qué se refiere el poder de Dios? El poder de Dios que tiene para cambiar a un asesino, a una prostituta, a un ladrón y hacer toda una obra de arte parecida a Jesucristo. Ese es el poder del Evangelio. Entonces lo que nos alimenta realmente es la palabra de Dios, no las experiencias espirituales. Las experiencias espirituales son subjetivas.
Lo objetivo es la palabra de Dios. Tú puedes tener una experiencia con Dios y tener sensaciones, y porque se siente, ¿verdad? Pero eso no significa que todos deben de sentir lo que tú sentiste. Yo les aseguro, así sin temor a equivocarme en este caso, que durante la adoración unos tuvieron un sentir, otros una sensación, unos lloraron, otros no sintieron nada. ¿Sí o no? Pero nosotros no estamos para sentir o no sentir, estamos para obedecer a Dios, independientemente de nuestros sentimientos. Entonces los cristianos de hoy estamos sumidos en un evangelio sensorial. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Y te presionan aquí la boca del estómago, y llórale, y llórale. ¿Y qué sentí? Y no sentí nada. Entonces como no se cae, dicen, llévenlo para allá, sáquenle los demonios, tiene demonios. Porque no se cayó, háganme favor. Eso es totalmente subjetivo, hermanos. Cuando Pablo fue llamado, que Cristo se le reveló, cayó a tierra, ¿no es cierto? Pero cuando llegó ante Mateo a la mesa de los tribunos, le dijo, sígueme, se levantó y fue con él. Pero el otro se cayó. Eso es subjetivo. Lo objetivo es lo que Dios hace dentro de tu corazón. Lo demás, de que si te dio la chiripiorca y que sentiste, te salieron alitas, todo eso es subjetivo totalmente. ¿Me estoy explicando? Ahorita vamos a abundar un poco más. Ok, vamos a Efesios, seguimos en el capítulo 4. Entonces, perfeccionar a los santos hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Qué significa esto? Significa que el deseo de Dios es que todo creyente en todas las iglesias cristianas, sin excepción, lleguemos a la madurez. Maduremos, que lleguemos a ser cada día más como Jesús y que se cumpla Romanos 8:29. A los que conoció, también llamó. A los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también santificó. Y a los que santificó, predestinó para hacerlos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Para eso existe la iglesia. Para capacitar a los santos, para que hagan la obra del ministerio, para que crezcan, sean edificados, fortalecidos y cada vez más se parezcan a Cristo. Y aquí ya habla de una madurez. En Colosenses 1:27, inmediato ahí, dice lo siguiente, refiriéndose a los cristianos, ¿a quiénes? A los cristianos. Dios, Colosenses 1:27, Dios quiso dar a conocer ¿qué? Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? El misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es un misterio extraordinario. Escuchen, el ser más grande que hay, Dios morando en la pequeñez del ser humano. Eso escapa a todo entendimiento, sobrepasa, sobreabunda. No, es muy difícil captarlo en toda su dimensión, por eso dice que es un misterio. Pero a los santos, a los hijos de Dios, que van a las iglesias, se les revela este misterio. ¿Cómo? A través del estudio, la enseñanza de la palabra de Dios. Cristo en mí, sí. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Es decir, con una seguridad tenemos esperanza de que Él va a venir por los suyos. Y si cuando Él venga yo ya morí y estoy 3 metros bajo tierra, Él me va a resucitar. Cristo en vosotros. Eso es algo extraordinario. No hay ninguna religión que diga que Dios en ti. Más bien dicen, tú eres Dios. Saca lo bueno que hay en ti. Hagámonos dioses. O sea, nosotros llegamos al sexto karma de la iluminación. Y quién sabe cuánto rollo te sacan. Y dicen, nosotros somos dioses. No, es al contrario en el cristianismo. Cristo en nosotros
la esperanza de la gloria. Es una esperanza segura, y ese es un misterio revelado solamente a los hijos de Dios a través de la palabra. Versículo 28. O sea, a los santos, a quienes anunciamos, proclamamos, predicamos, instruimos, amonestando a todo hombre. Amonestar aquí significa enderezándole los pasos, que ya significa reparar, catartizo, ¿se acuerdan? Perfeccionar. Amonestándolos es también llamándoles la atención, previniéndoles, y lo demás que ya expliqué. Amonestando a todo hombre y enseñando, ahí está, enseñando a todo hombre, obviamente está incluyendo ahí la mujer, en toda sabiduría, pero sabiduría de Dios, a fin de, todo esto, a fin de presentar. Fíjate, Pablo decía, les enseño, les ministro, con paciencia los instruyo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué significa aquí perfecto? La palabra griega que se tradujo por perfecto significa maduro. Habla de madurez, de cabalidad, de equilibrio, de un conocimiento más pleno que te lleva a la madurez. ¿Saben por qué dicen los sociólogos que cuando una persona rebasa los 40 años comienza a manejar con más precaución? Eso dicen los sociólogos, fíjate, y los psicólogos, porque ya maduraron. De los accidentes que hay nada más en esta ciudad, el 80 al 90% se ven involucrados jóvenes de entre los 15, 16 a los 25, 30 años. ¿Por qué? Porque tienes más conciencia de las cosas. ¿Qué caso tiene andar como loco ahí? Luego me alcanza el semáforo y me alcanzan los otros. Y arranco en mi carrito europeo, que alcanzo los 100 kilómetros en 6 segundos, pero luego me agarra el alto y la carcachita y el viejito que viene ahí me alcanza. Entonces ya pensamos diferente, decimos, ¿para qué nos exponemos y para qué exponemos a otros? ¿Por qué? Porque ya maduraste. Ese es el propósito de la enseñanza bíblica, madurar. Si leen Proverbios dice, para enseñar a los jóvenes, así dice, para enseñar a los jóvenes y a los simples, prudencia. Así dice, ¿no? Oirá el sabio y aumentará el saber, pero el necio desecha la sabiduría. Y Dios no quiere que seamos necios, quiere que aprendamos para madurar. ¿Para qué quiere que aprendamos? Para madurar. Entonces, a un varón perfecto, versículo 13, volvemos a Efesios, a la medida de la estatura, medida, fíjense, medida. Hay una medida, hay un estándar de la estatura, de la plenitud, ¿de quién? De Cristo. En otras palabras, ¿cuál es la medida a la que debemos aspirar llegar? ¿Cuál es la estatura? La de Cristo. Para eso fuimos predestinados, fíjense. Es decir, Pablo está diciendo aquí que él trabajaba de día y de noche, perfeccionando a los santos para que cada día crecieran y maduraran. Escuchen bien, ese es el trabajo de los pastores, de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas y de los maestros en las iglesias. Llevarlos a ustedes hacia la madurez. Versículo 14 de Efesios 4. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Niños fluctuantes. Aquí la idea de fluctuantes es una palabra que se usaba cuando un barco en alta mar se averiaba el mástil donde llevaban las velas y ya no había manera de que tomara el viento o que perdían el timón y el barco quedaba a la deriva. Entonces los vientos, si soplaban del sur hacia el norte, pues allá va la barca, ¿verdad? No había nada que resistiera
Venía al contrario y ahí viene otra vez la barca. Estaba a la deriva. Escuchen, ¿para qué Dios diseñó la iglesia local? Para que fuésemos enseñados, para que maduremos, para que ya no seamos como barcos en alta mar sin timón, que los vientos nos arrastran de arriba para abajo. Y estos son los cristianos que son presas fáciles de lo que yo llamo las modas evangélicas. Hoy la moda es tirar el saco, vamos a que nos avienten el saco. Y ahí va la gente a que le tiren el saco encima. Y son este tipo de personas que andan de congreso en congreso, en congreso, en congreso, y nunca cambian, siguen iguales. Y tienen una enfermedad muy aguda, congresitis. Y siguen siendo los mismos, pero andan, conocen todo el mundo, andan de congreso en congreso, pero siguen siendo niños fluctuantes, andan detrás de las modas. Ahorita es aventarles el saco. Y después de eso viene la moda de que les salen algunos aceite por las manos, ¿sí? Entonces, les está saliendo aceite, ya vamos al aceite. Y ahí van al aceite y los ungen de aceite, y ya sienten sensaciones. Y luego no, y ahora que sí que allá en aquella iglesia cae polvo del cielo, polvo de oro. Vamos al polvito de oro. Fíjense, me acabo de enterar de una iglesia que afirma con contundencia que Dios les hace llover oro en sus reuniones y que cayó del cielo una pepita de oro, que la llevaron con un hombre que se dedica a comerciar con el oro y se las valuó en 16 millones de pesos. Miren, algunos para engañar son bien astutos, otros son bien tontos. Es que no puede ser. Escúcheme, ¿de qué tamaño tendría que ser esa pepita? ¿Ah? ¿Cuánto vale un gramo de oro? ¿Alguien sabe? 80 pesos. También 130, 140 me dijeron en la mañana. Ok. ¿Cuánto vale un kilo de oro? 140,000 pesos. ¿10 kilos de oro? 1,400,000. Escuchen, 100 kilos de oro, ¿cuánto valen? 14 millones. Oiga, esa pepita les ha de haber hecho un hoyo. No, es que es para reírse a carcajadas. Es que hay algunos que engañan a la gente vendiéndoles aceitito, astillitas de la cruz de Cristo, pero estos se volaron la barda. Imagínate. Y que al final de la reunión todos sacuden el polvo de sus manos porque están juntando para comprar un edificio muy lujoso. No puede ser. Entonces ahí van, ay, oro. Y qué increíble, ¿no? Justamente para eso estamos los pastores, bien, para evitar que sean niños fluctuantes. ¿Por qué siguen las modas evangélicas? Porque carecen de un conocimiento de las Escrituras y se dejan llevar por el sensacionalismo. Miren, las ovejas que no tienen una base sólida en la palabra son muy apantallables. Cualquier cosa se apantallan. ¡Ah! ¡Fue tremendo! Dice. Versículo 14 en la segunda parte. Para que no seamos niños fluctuantes, escuchen, llevados por doquiera, por todos lados, de todo viento de doctrina. Sopla para acá, y luego sopla para acá, al rato va a soplar de allá, y luego de abajo, y luego de aquel lado. Uf, qué terrible es esto. Al no tener un ancla, ¿para qué es un ancla en un barco? Escúchame bien, el tamaño del barco, el ancla que posee cada barco debe ser en proporción al tamaño del barco, ¿no es cierto? ¿Han visto los grandes barcos? Una vez estando en el canal de Panamá, estábamos ahí, andábamos ahí en un evento y fuimos a turistear un ratito. Entonces anunciaron hay bocinas y dicen, todos los que están aquí les tocó un momento histórico, porque va a pasar enfrente de ustedes el barco más grande del mundo.
Es un carguero chino. Y todos, ¿verdad? Y las cámaras de volada. Y sí, se empezó a acercar. Miren, cuando estaba pasando, porque tienen unas bancas para ver los grandes monstruos que pasan de un océano al otro. Cuando pasó ese barco chino, hermanos, impresionante. Yo estaba como unos 3 metros en las gradas y miraba así, miren. Y estaban los chinitos allá arriba. Nos hacían señas y nosotros era un monstruo, hermano. Escúcheme bien. Por delante tenía unas anclas, pero pesaba. Y las anclas, ¿cuánto pesa cada una? No, cada una pesa 10 toneladas o 20 toneladas. O sea, es una mole de acero. Para que cuando echen el ancla quede bien sólida. Escuchen bien, así dice la palabra de Dios, que es el cristiano que se edifica y se arraiga en la palabra de Dios. Tiene un ancla, ¿sí? Que vienen los vientos y no lo arrastran, está allí. Entonces, al no tener un ancla firme en la palabra de Dios, no pueden discernir entre la verdad y el error y se apantallan de cualquier milagrero y de cualquier apóstol que hable con autoridad. Digo autoridad así para los de internet entre comillas, porque se ha pensado por mucho tiempo que tener autoridad es gritar desaforadamente. Se piensa que es escupir palabras como si fuera una metralleta de esas cuernos de chivo que les llaman, que escupen 600 balas por minuto. 600 balas, es impresionante. Entonces cuando alguien que a veces hay un énfasis, pero cuando alguien te bombardea así como una metralleta, 600 palabras por minuto que no disiernes nada, pero grita y se les salta la vena y todos están allí y luego sale la gente del evento y dice, oye, ¿qué tal estuvo la reunión? ¿De qué habló? No sé, pero estuvo tremendo, dice. Se sentía el poder de Dios. Dice, no, este sí es poderoso, dice. No hace mucho una jovencita se acercó conmigo y me dijo, pastor, hace como 5 años yo le quiero pedir perdón. ¿De qué, mija? Dice que mire, yo vengo de una iglesia en los Estados Unidos donde pues yo estaba acostumbrada a oír al pastor. Por cierto, no le entendía nada, pero me gustaba cómo predicaba. ¿Por qué? Pues es que sentía bien bonito. Entonces llego yo aquí y lo veo a usted predicar. Y yo dije, ese no tiene nada de unción. Uy, no, ese Chulibar no tiene autoridad. Dice, ay, pastor, perdóneme, tengo 5 años queriéndoselo decir, pero me daba pena. Le digo, está bien, mija, no hay problema. Fíjense cómo la gente llega a pensar que la autoridad es gritar. ¿Saben qué? Eso no es autoridad, eso es gritería. Porque cuando te bombardean con palabras no te dan chance de procesarlas. Entonces, ¿qué aprendes? Es muy difícil. ¿Qué más dice? ¡Salud, hermano! Ok, 4:14. ¿Qué más? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Fíjese lo que dice a continuación. Por estratagema de hombres. Y aquí la palabra estratagema de hombres, fíjese, no dice de demonios, de hombres. Estratagema se tradujo de una palabra bien interesante. Es con K y B grande. Cubeia. Y cubeia significa literalmente cubos, pero se refiere a los cubos, los dados del juego de azar, ¿sí? Que se usan, pero que significa literalmente dados cargados. Es decir, cuando los dados son cargados, son manipulados, ¿cierto? Y se comete un fraude, porque ya sabes sobre qué números va a caer esos dados. Entonces,
dice por estratagema, por dados cargados, fraude espiritual, de gente que tiene sus dados cargados a su favor. Estratagema de hombres. Cuando tú escuches a alguien que dice astillitas de la cruz de Cristo a la venta, para que tú sientas la presencia de Dios, ahí tienes a un hombre que está utilizando un estratagema. Dados cargados, es un fraude espiritual. Aceitito del huerto de Getsemaní, donde Jesús oró. Y aquí está a su disposición. Tómese el vasito de agua y usted va. Impresionante, ¿no? Qué increíble. ¿Y qué hace la gente? Va por su agüita, por sus astillitas y por su aceitito. Una que se dice evangelista, sale en la televisión, dice que él una vez estaba en oración en su cuarto, allá en su país, y que de pronto sintió la presencia de Dios y comenzó a caer trigo del cielo, granos de trigo. Dijo, Dios me envió como manifestación de su poder allí en mi cuarto donde yo estaba, trigo del paraíso. Hermanos, aquí está a su disposición una bolsita, $100. Lleve trigo del paraíso. Y tú te ríes y es para reírse. Pero ¿sabes qué? La gente hace fila. La gente hace fila. Yo no sé cómo, o sea, es una cosa inconcebible totalmente. Por estratagema de hombres, versículo 14, que para engañar, aquí engañar viene del griego plane, de donde viene planeta errante, sin rumbo, y habla de un guía errado, de esos que andan nada más vagando por ahí. Significa impostor, significa cometer fraude. Por estratagema, dados cargados a su favor, en fraude espiritual, para engañar, son impostores del evangelio, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, le dijo Pablo a Timoteo. Versículo 14, que emplean con astucia las artimañas del error. Astucia es una palabra muy interesante, que significa sin escrúpulos. Panorgia del griego. Entonces retomamos. Los hombres tienen dados cargados a su favor, manipulando a la gente, cometiendo fraude espiritual. Son unos impostores, guías torcidos, errados, que emplean sin escrúpulos las artimañas del error. La palabra artimañas viene del griego metodeia, y escuche bien lo que significa: intentos planeados sutilmente y sistemáticos para engañar. Siempre están buscando a ver cómo engañan, siempre están buscando. Los de Pare de Sufrir se llamaban, cuando llegaron a México, la Iglesia Universal. Después le cambiaron a la oración fuerte del Espíritu Santo. Y cuando ya sale que son un montón de fraudulentos, le cambiaron a Pare de Sufrir. Y después le van a cambiar a otro. Aquí hay una familia que vino de ese pseudo iglesia. Y dijo que estando en una de esas reuniones, el pastor dijo: se abran las puertas, señores. Y cerraron las puertas. Entonces nos dieron una hoja y ahí decía: así como Cristo entregó todo por nosotros, nosotros vamos a entregar todo, nuestros bienes, casa propia, carros, vamos a traer las escrituras, los carros, el dinero que tengamos en el banco, fírmele aquí abajo. Dicen: yo no le firmé nada, pero como nos tienen bien checados,
me abordaron y me dijeron, ¿por qué no le firmó? Porque no les voy a dar nada, eso no es de Dios. Va a venir sobre ti la maldición. Vendrá sobre ti porque Dios dio todo y tú no le das nada. Eres una avariciosa. Y el diablo te va a robar y te va, dáselo al Señor. No le doy nada, eso no es para el Señor. Y llegaron aquí y me dijeron, ¿necesita uno hacer eso aquí también, pastor? Bueno, pregúntenle a los demás si tienen que hacer eso aquí. ¿Cuándo les hemos quitado un centavo? ¿Ah? Porque aquí Chuy se los va a regresar. Ese Chuy está bien feliciano. ¿Verdad, Chuy? ¿Verdad? Qué bien me cae Chuy. No, los lentes que trae, les hubieras explicado al principio y luego van a decir, pues es que lo operaron de sus ojitos, ¿no? Traía allí. Y entonces la doctora le dijo que se pusiera lentes porque la luz le puede lastimar. Y están estos reflectores. Por eso subió así bien feliz. Ciano. Qué tremenda la alabanza estuvo, ¿verdad? Nos gozamos bien tremendo. Entonces, fíjate, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Finalmente en el versículo 15 dice, sino, o sea, para que no sean niños fluctuantes, que no los engañen, no todo lo que brille es oro, aunque algunos digan que son pepitas de 16 millones de pesos. Estos son astutos impostores que engañan. No, fíjate el versículo 15, sino que siguiendo la verdad del Evangelio en amor, aquí está la clave otra vez, crezcamos. Digan todos, crezcamos. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Para eso Dios puso a los pastores, a los evangelistas, profetas, maestros, etcétera. Pero la Biblia también nos advierte de que hay falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como obreros de Cristo. Pero no les extrañe, le dijo Pablo a los Corintios, porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Tengan mucho cuidado. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, así dice. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, dice la epístola a los romanos. Dice, en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, y harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Apártense de los tales. Entonces, cuando Dios pensó en la iglesia, en los sacados del mundo, es para congregarnos como ahora. ¿Para qué? Para ser enseñados, para ser disciplinados, para ser alimentados. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que se vayan nutriendo y crezcan, maduremos y cumplamos el propósito que Dios tiene para la iglesia. Déjenme terminar con una paráfrasis, es decir, esto significa una conclusión, pero con todas las definiciones que yo les di de lo que es cómo llegar hacia una iglesia eficaz, se los voy a leer. Pongan mucha atención. Dice así: los pastores que Dios puso en cada iglesia cristiana debemos de hacer un trabajo fundamental. Pero para que estas iglesias funcionen eficazmente, tenemos que hacer este trabajo que consiste en restaurar. Consiste en prepararlos a ustedes, en capacitarlos, en instruirlos para que lleguen a ser buenos esposos, buenos padres, buenos empleados, buenos comerciantes, buenos embajadores, políticos, etcétera. Para que entonces ustedes hagan la obra del ministerio, el trabajo, la labor de servir y ayudar y de socorrer a los que no conocen a Cristo. Que ustedes sepan cómo enfrentarse en medio de las circunstancias de la vida.
Ustedes son convocados aquí para edificarlos, para fortalecerlos. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Y nuestro trabajo es alimentarlos para que ustedes estén fuertes y sólidos. Ustedes son los santos de Dios, los creyentes. Y todo esto para llevarlos a la unidad de la fe que se fundamenta en la sana doctrina, enseñándoles el Evangelio de una forma más completa, más equilibrada, enseñándoles todo el consejo de Dios lo más posible, para que tengan un conocimiento más pleno y exacto de quién es Cristo y cuál es la herencia que nos dejó, esa herencia espiritual, esa riqueza espiritual, porque esto es lo que los va a llevar hacia la madurez. Esa madurez consiste en que ustedes cada día se parezcan más a Jesús. Por eso es que no dejen de congregarse. Este es nuestro trabajo de cada día. Que ustedes sepan discernir entre el fraude y la verdad y no sean arrastrados como niños inmaduros, fluctuantes, de todo viento de doctrina, que se apantallen de cualquier milagrero que sale por allí o de maestros sensacionalistas que cometen fraudes espirituales, maestros impostores, gente sin escrúpulos, que no se conducen con honradez, que son sutiles y que de una forma sistemática emplean el fraude y el engaño. No, sigan la verdad en amor, creciendo, madurando en el Señor. Ese es el propósito, entre otros, de la iglesia, hermanos. La mayoría de nosotros venimos de la iglesia tradicional en México, donde en 15 minutos de homilía, ¿qué nos podían enseñar? A eso hay que añadirle que el sistema de sonido siempre ha sido terrible. Yo nunca entendí nada. La acústica es horripilante, rebota por todos lados. Y toda vez a eso hay que añadirle, a los 15 minutos, a la mala sonorización, todavía hay que añadirle que llegábamos 3 minutos antes de que se acabaran los 15 minutos. Ese es el concepto que nosotros teníamos de la iglesia. Luego veíamos a alguien allá arriba haciendo un montón de cosas allí que ni sabíamos ni qué significaban ni qué nada. No entendíamos el mensaje, nada más decíamos amén y le dábamos la mano al que estaba allí, la paz sea contigo. Ese era el concepto tan limitado de lo que es la iglesia que la mayoría de nosotros tenemos. No digo esto para evidenciar o avergonzar o burlarme, no, sino para que ustedes entiendan de lo que se trata esto. Nada que ver, ¿no es cierto? Yo puedo hablarles 3 horas y yo sé que ustedes aguantarían las 3 horas, ¿verdad que sí? Pero no lo voy a hacer porque no, ahora no. Pero yo sé que ustedes aman a Dios, tienen hambre de Dios y yo para mí es una bendición ver al paso de 25 años a muchos de ustedes dando fruto tremendo. Yo nunca me iba a imaginar que pues se iba a casar con Ernesto. Ellos eran niños aquí y hoy son misioneros en los Estados Unidos. O sea, eso. Y cuando me escriben en los correos, me mandan fotos, mira, estas ovejitas son las que Dios nos ha dado. Dice, les enseño 7 clases por semana y los estoy instruyendo. Y ¿vieran qué bonito es eso? Pero todavía bonito cuando casé a muchos de aquí y tuvieron sus hijos. Y los presentamos aquí, Señor, es tuyo, y ay, qué bonito. Y luego esos niños que presenté, ya hay varios que crecieron y yo los casé. Y hemos presentado a sus niños. Y tú los ves y es gente, son jóvenes pero maduros, con testimonio. Cuando llegue la hora de dar cuentas a Dios, yo quiero darle buenas cuentas. Pero también a ustedes Dios les va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que escuchaste? Concluyo, el que oye la palabra de Dios y la hace es el que edificó su casa sobre la roca. Ahí en ese pasaje de Mateo, la roca es la palabra. Vienen los vientos, los ríos dan con ímpetu
y la casa se queda sólida porque estaba fundada sobre la roca. Ese es el propósito. Nosotros no estamos jugando a la iglesia. Por eso esta iglesia no es al gusto del cliente, ni es una iglesia light, ni es una iglesia anarquista, ni es una iglesia anoréxica, ni tampoco es una iglesia clonada. Todos somos diferentes, ¿no es cierto? Pero queremos cumplir nuestro ministerio. Nosotros oramos por ustedes, pero ustedes deben orar también por nosotros. Que Dios nos ayude en esta empresa de edificarlos, de fortalecerlos y que den fruto. Amén. Pónganse de pie. Levante sus manos y aprovechen para estirarse poquito, porque todos lo hacen. Les dicen, levanta las manos y empieza. Aleluya. La Biblia dice que el cuerpo de Cristo, también la iglesia, somos como una familia, la familia de Dios. Entonces aquí no estamos así, claro, guardamos el orden, guardamos la reverencia a Dios, pero somos normales, ¿sí? Algunos se duermen durante la predicación, está bien, que Dios les hable en sueños. Otros, pues hay de todo en la casa del Señor, en la viña del Señor. Sin embargo, nosotros tenemos un compromiso que ya ha durado 25 años con los pastores de esta congregación, de estar allí. Fíjense, ya se dice fácil 25 años, pero ya pasaron. Y aquí estamos, perseverando, con paciencia, en amor, disciplinando, y los que no entienden, desgraciadamente, bueno, no sé cómo ponerlo aquí, pero el 99.9, fíjese bien, de los que asisten a esta congregación, de los que mandan correos y de los correos que recibimos alrededor del mundo, que son cientos, el 99.9 son dando gracias a Dios por escuchar palabra que los nutre y que los edifica. Y el 0.1 que por allí luego es gente que, ustedes saben que yo enseño por series, ¿sí? Entonces, si yo estoy enseñando el tema número 14 de la serie El verdadero evangelio, y alguien por ahí lo escucha y escucha cosas que no escuchó en los otros 14 anteriores, lo toman fuera del contexto, ¿sí? Ni nos conocen, no saben nada de cómo empezó la iglesia, de quiénes estábamos, quiénes no estábamos, quién es Chuy García, quién es Chava Pardo, sus esposos. No entienden, entonces juzgan mal. Pero ¿saben qué hacemos con esos? No nos preocupamos, oramos. Yo sí, delante de Dios les digo, aún un correo que sea agresivo, y yo lo leo, si fuera verdad lo que dice allí, yo tomaba cartas en el asunto. Cuando no es verdad, simplemente oro por la persona, porque es totalmente ignorante de muchísimas cosas. Se creen lo que han oído o toman una enseñanza fuera del contexto y hacen un pretexto. Y ahí se da uno cuenta inmediatamente que no han seguido la secuencia de las enseñanzas, entonces son fluctuantes, ¿verdad? Y no queremos eso, hermanos. Gracias a Dios es lo mínimo, casi está en ceros eso, gracias a Dios. Sin embargo, debemos de seguir a la meta. ¿Cuántos quieren seguir a la meta? Levanten sus manos ahora. Algunos se quedaron así. Vamos a agradecerle a Dios, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos diste, Señor, de congregarnos. Que nunca perdamos esa buena costumbre de congregarnos, Señor, porque entendemos que es con un propósito, para adorarte y para ser instruidos en la palabra, para edificarnos, para fortalecernos, para que crezca el conocimiento de Cristo, un conocimiento más pleno, más equilibrado. Oramos, Señor, por los pastores y los maestros de esta congregación y de todas las congregaciones alrededor del mundo. Que tú, Señor, no nos dejes tranquilos. En las noches, Señor, despiértanos aún. Que tomemos conciencia de la responsabilidad que es
ser pastor, ser un apóstol, ser un maestro. Para edificar estamos, para edificar el cuerpo de Cristo, creciendo en la verdad del Evangelio y en la obra de Jesús, a quien damos toda la gloria y el mérito y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Son ovejas negras? Pues imagínense. No, mire, el pastor, según la Biblia, debe de apacentar. Esta palabra apacentar es nutrir, alimentar. Y también debe de supervisar al rebaño. Y de ahí es donde se deriva la palabra, o de donde viene, supervisar viene de la palabra obispo. Eso significa. Uno que supervisa que la gente, en este caso, y el trabajo espiritual, esté nutriendo a las ovejas del rebaño. Y hay una escritura en Hechos, si va conmigo, capítulo 6, versículo 1, donde vamos a ver que esto que estoy diciendo tiene su sustento bíblico y de cómo la iglesia cuando comenzaba, el Espíritu Santo fue guiando a los apóstoles para establecer los principios que nos rigen el día de hoy para que la iglesia local, las iglesias y la iglesia de Cristo alrededor del mundo sea eficaz, funcione con el propósito que Él diseñó desde un principio. Dice Hechos 6, versículo 1. Dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Ellos ya tenían el entendimiento de que si había alguna viuda en la iglesia que no tuviera hijos, no tuviera familiares, que estuviera sola y no tuviera sustento, la iglesia debía de ocuparse en su sustento. Entonces ellos empezaron a descuidar los comedores donde les daban de comer a las viudas. Comenzaron a descuidarlos. Entonces dice el versículo 2, fíjese lo que sucede. Los 12 discípulos, los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, fíjese lo que dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pregunta, ¿servir a las mesas será algo deshonroso? No, simplemente es un trabajo secundario que no, según la Biblia, no corresponde a los pastores. Los pastores deben de dedicarse al estudio de la palabra de Dios para preparar el alimento espiritual con que van a nutrir al cuerpo de Cristo. Versículo número 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ahí vemos cómo ellos comenzaron a preparar gente, cómo empezaron a delegar para que la iglesia local funcionara. Versículo 4. Y nosotros, dijeron los apóstoles, nosotros vamos a hacer algo. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué los pastores en las congregaciones debemos de persistir en la oración? Porque la oración es la comunión con Dios, pero es donde recibimos la guía, las instrucciones de la cabeza para dirigir su iglesia. Y el ministerio de la palabra es el estudio sistemático, profundo, responsable de la palabra de Dios. Y a mí me preocupa cuando invitamos a algún pastor, te invitamos a una reunión de oración y dicen, no tengo tiempo. No tienen tiempo. Si ese es nuestro trabajo, básicamente. En el grupo donde yo me reúno para estar orando al Señor, nos reunimos aproximadamente entre las 8 a las 1, a veces a las 2 de la tarde y oramos. Adoramos a Dios y escudriñamos la palabra. Y a veces invitamos a algunos, oye, te invitamos, y dicen,
No, pues no tengo tiempo. No, ustedes nada más pierden el tiempo allí. Entonces yo pregunto, ¿cómo estarán esas iglesias? Donde los pastores no han entendido que su trabajo primordial es persistir en la oración y en el ministerio de la palabra, dice. Entonces escogieron allí a unos que vienen allí los nombres, los presentaron ante los apóstoles, les impusieron las manos, y dice el versículo 7, que es el resultado de ordenar la iglesia. Escuchen, y crecimos. Cuando un pastor en alguna iglesia local X ignora o desatiende estas verdades, es cuando las iglesias entran en una crisis constante. Siempre están en crisis, siempre están en problemas, la gente no crece, la gente comienza a desfallecer, o simplemente al ignorar estas verdades sobre la iglesia, simplemente se dejan llevar por las modas evangélicas. Porque está de moda que hoy les tiramos el saco, y luego después que le sale aceite, y luego que cae polvito del cielo, y siempre andan así con cositas de esas, ¿no? Pero una iglesia que está en crisis constante es donde el pastor no entiende o no ha entendido o se ha desatendido del plan de Dios para la iglesia que le dio a pastorear. Y a veces el pastor parece más una ambulancia espiritual, parece más un bombero espiritual, apagando ahí los fuegos, se andan prendiendo. Pero hay una pregunta aquí. Un pastor en una iglesia X, los pastores en las iglesias, ¿debemos ser una ambulancia espiritual o bomberos, o debemos hacer un trabajo más fundamental? Porque fíjense que un pastor en cualquier iglesia no debe tratar de suplir él personalmente las necesidades de cada uno. Eso es imposible. Eso no es posible a menos que tenga 10 ovejas, y ni así se les va a ver negras, ¿verdad? Y aparte, vamos a continuar con nuestra serie que inicié hace un par de domingos, el propósito de la iglesia. Y el tema de esta hora se titula Hacia una iglesia eficaz. Ya vimos que Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el que dirige. Debemos de ser guiados por la cabeza que es Cristo, porque Él es el salvador de la iglesia, Él es el dueño. Nosotros los pastores no somos los dueños de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Ustedes, nosotros, los creyentes. Él es el que edifica la iglesia, el que la construye, el que la fortalece, la protege. Usted está protegido por Cristo, y los ángeles de Dios están alrededor de los que le temen. Y Él es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. No son nuestros métodos ni nuestras estrategias. Y una vez que nos salva, Él nos planta en una congregación local. En este caso, Casa de Oración, los que vienen aquí, pero hay miles de iglesias alrededor del mundo. Y Dios las injerta allí, las planta en esas congregaciones, para que allí se les enseñe la palabra de Dios, porque la iglesia es la guardadora de las verdades del Evangelio. Y para que la iglesia funcione, Cristo dejó muy establecido también los pasos a seguir en cuanto a la disciplina de los hijos de Dios. Y la encomienda de Cristo fue: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces, la iglesia es la proclamadora del Evangelio. Cuando nosotros